Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Pastor, le damos gracias al Señor por otro programa. Estamos en el programa número 34. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Y a las personas que nos están viendo, pero vamos a invitarlos a que hagan una oración con nosotros, ¿verdad, pastor? Claro que sí, ¿verdad, Padre? Bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, porque toda la honra y toda la gloria tú te la mereces. Sí, sí. Que todo lo que hagamos en este cafetín sea para glorificar el santo nombre de tu Hijo amado. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has abierto esas fronteras, esas puertas, esos canales para que la gente nos pueda ver y podemos predicar la sana doctrina en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, el tema de hoy, bueno, tiene que ver con Cristo. ¿Acaso, pastor, está dividido Cristo? Es un buen tema, ¿verdad? Porque lo vemos todos los días, ¿verdad? Que sí está dividido Cristo, siempre ha estado dividido desde que se comenzó la iglesia, y lo vamos a explicar más adelante en este cafetín, ¿verdad? Es sorprendente, pero la gente no se ha dado cuenta qué tan dividido está Cristo. Wow, ¿y qué nos dice 1 Corintios 1:13? Bueno, 1 Corintios 1:13 nos dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es una pregunta. ¿Por qué? Bueno, la vamos a explicar, ¿verdad? Porque muchas personas tienden a enfocarse no solamente a Cristo, sino en sus denominaciones, en sus concilios, en sus enseñanzas, en sus religiones, en otras cosas que no son bíblicas, que dividen a Cristo. ¿En qué parte, pastor, de la Biblia nosotros podemos encontrar esta enseñanza? Bueno, esta enseñanza la encontramos en 1 Corintios, ¿verdad? En el capítulo 1 del 10 al 17. En 1 Corintios 1 del 10 al 17. Y vamos a leer la verdad. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos en una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que entre vosotros hay contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y punto y coma, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, y de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es muy importante, muy profunda, porque muchas veces en las iglesias no nos enseñan este capítulo, o muchas veces lo interpretan mal, hermano. Creen que división es que alguien divide a la iglesia y que la iglesia se vaya a la mitad de las personas, pero eso es un error. Eso no es división que está hablando el apóstol Pablo, esa clase de división, ¿verdad? Porque, y si una falsa iglesia se divide, pues que se divida, es falsa, porque una verdadera iglesia no se divide, porque es un mismo sentir, una misma mente, un mismo espíritu, y lo vamos a ver más adelante en las escrituras. Exactamente, y hay algo que usted leyó ahí, pastor, que dijo, he bautizado a gente, pero ese no es como decir, ese no es mi ministerio es predicar el evangelio. Significa que el bautismo después de la cruz del Calvario, después de la cruz de Cristo, ya no es parte de lo que es la salvación, ¿correcto? Claro, no, nadie es salvo por ser bautizado en agua. Eso es muy importante, porque hay personas que siguen predicando que el bautizo es muy importante, que es parte de la salvación, y es una mentira. ¿Por qué? Porque está dividido Cristo. Y no solo eso, porque se enfocan en los números. Muchas iglesias americanas se enfocan en cuántos tú bautizaste en un año, las asociaciones, los concilios, se interesan en la membresía, ¿verdad? No se interesan en las almas, sino en la membresía. ¿Qué quiere decir? En la entrada de dinero.
Exactamente. Sabemos que cuando Cristo estaba aquí, estaban todavía en el Antiguo Testamento, incluso en los evangelios sinópticos que son Mateo, Juan, Lucas y Marcos. Ahí se menciona todo esto y en ese momento sí era importante el bautismo, correcto, en ese momento. Claro, hubo un evangelio que tú tenías que creer en el nombre del Mesías y ser bautizado para que tú recibieras el Espíritu Santo. Vamos a tener un estudio más adelante en su iglesia, el remanente de Cristo, de las 7 maneras que las personas recibieron el Espíritu Santo bíblicamente. Exactamente, pero ya tenemos en nuestra biblioteca los 7 bautismos, ¿verdad, pastor? Claro que Está sí. explicado también eso. Entonces, pastor, volviendo al tema, ¿qué significa que estemos perfectamente unidos en un mismo espíritu, en un mismo parecer? Nos dice 1 Corintios 1:10. Bueno, 1 Corintios 1:10 dice que nosotros tenemos que estar unidos en una misma mente y un mismo parecer, en una misma mente está hablando de iglesia, ¿verdad? Entonces una iglesia está unida espiritualmente, mentalmente, que es su psiquis o su alma, y parecer es lo que tú enseñas o lo que tú opinas, es tu cuerpo, tu opinión. Entonces tiene que estar perfectamente unida. No dice a medias, ¿verdad? Por eso Cristo está dividido, porque en muchas iglesias un hermano piensa así, el otro hermano piensa así, una hermana toma una enseñanza así, el otro dice que no, uno dice que así es el evangelio, el otro dice que así es. Entonces está dividido. No es parte del cuerpo de Cristo. Los que son parte del cuerpo de Cristo tienen que estar perfectamente unidos en un mismo sentir de lo que es la sana doctrina, de lo que ellos piensan y de cómo ellos ejecutan todo dentro de la iglesia, en un orden que Dios da. Exactamente. Para estar unidos perfectamente, pastor, en una misma mente, en un mismo parecer, necesitamos que el Espíritu esté primeramente, pastor. Claro, si en el Espíritu Santo no podemos estar unidos, y lo podemos ver en Efesios 4, en Efesios 4 la palabra de Dios nos dice la unidad del Espíritu, así se llama ese pasaje. No se llaman los 5 ministerios, porque tenemos un programa que es falso, los 5 ministerios, solo son 4. Y dice el versículo 4, y el 5, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados una misma esperanza, nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. 7 son 7 cosas muy importantes. Mucha gente no lo entiende, pero esa es una unidad perfecta de Dios. Tú estás ya unido con Dios, y si tú te casas con alguien, tienes un matrimonio bíblico, tienes que tener esas 7 también. Si no, no es un matrimonio bíblico. Nada más tienes un papelito firmado por un juez, pero ante los ojos de Dios no estás casado, porque no tienes un cuerpo, porque cuando la persona se casa son un solo cuerpo. Cuando tú entras a la iglesia eres un solo cuerpo. ¿Se fija? Es lo mismo la analogía de la iglesia con el matrimonio. Pero entonces, cuando nosotros tenemos esa unidad del Espíritu, ya después tenemos que nosotros alinear nuestra mente, como dice Pablo, renovar nuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2, a la mente de Cristo, a la identidad de Cristo. ¿Qué nos dejó Cristo para la iglesia? No para que chile, mole, pozole y el buffet, a ver qué agarro de aquí, a ver qué agarro de acá, que salmos, que proverbios. Sí, no, sí. no. ¿Qué Cristo dejó para la iglesia? El que no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo y la doctrina que nos dejó para la iglesia, da patadas de ahogado, dice la Biblia. No sabe nada. Así mismo. Pastor, también aquí la gente dirá, pero ahí salió el bautismo. Exactamente, es el bautismo, pero ya sabemos que no es para salvación. El bautismo es como para testificarle a otros que ya no vivo yo, sino ya vive Cristo en mí. Es como una manera de testificar de que Dios está en mi corazón. Y por eso también se dice allí en un solo bautismo. Entonces es importante, ¿verdad, pastor? Claro, es muy importante que tengamos una misma mente y una misma actitud. Es lo que dice el 10, ¿verdad? Una mente y un mismo parecer. Parecer no solamente es opinión. Si usted busca parecer en el diccionario, dice que es tu aspecto físico reflejado de tus acciones de tu mente. Exactamente. Para aquellos que tienen preguntas,
Estas son nuestras páginas, estos son los hashtags, ustedes pueden escribir allí y nosotros podemos felizmente responder. Pero si se fija, hermano, ponga mucha atención, está hablando de que las personas que no encajan en esa Trinidad, porque es espíritu, mente y cuerpo, está dividido. Exactamente. Está dividido, no es parte del cuerpo de Cristo. Si tú piensas que la salvación se pierde y tú estás en una iglesia, tú estás dividido, tú no eres parte de la iglesia, porque la enseñanza, la doctrinal de la iglesia es que hay una seguridad eterna de la salvación. Entonces, si tú piensas que hay pastoras, tú no eres iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia establece con lujo de detalle que no las hay. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Está aquí hablando de una división, pero no una división humana o de pleitos o de contiendas, sino está hablando una división doctrinal. Doctrinales, exactamente. Pastor, ¿cómo supo Pablo? ¿Cómo supo es precisamente el apóstol Pablo de esta división? Bueno, por los de la casa de Chloe, ¿verdad? Dice en inglés the household, o sea, el hogar de Chloe. En inglés nos explica mejor, en la King James dice the household o Chloe. Entonces, porque muchas Biblias solamente dicen por los de Chloe, pero no sé, muchos pueden pensar que si se refiere a un grupito o a algunas personas, no, se está refiriendo a un hogar que Pablo obviamente conocía y que eran muy acercados a él. Entonces estas personas fueron y les contaron que esta iglesia, la de Corintios, era la iglesia que el apóstol Pablo fundó, más carnal que existió cuando existió Pablo, más carnal. ¿Por qué? Porque se guiaban por sus emociones, se guiaban por lo que veían, no tenían convicción, no tenían sentimientos. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 1, del 11 al 12? Dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos, por lo de Chloe, ¿verdad? Que entre vosotros hay contiendas. Contiendas también se traduce como divisiones, ¿verdad? Divisiones. Pero es muy importante saber que división quiere decir en griego desacuerdo. O sea, ¿desacuerdo a qué? A la sana doctrina. Exacto. Pastor, explíquenos entonces cuáles son esas divisiones o desacuerdos que ya están en las iglesias de hoy. Bueno, hoy hay muchísimos desacuerdos, ¿verdad? Dicen, yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy fundamentalista. Vamos a ver un programa de que ¿por qué no soy yo fundamentalista? Para que se le quede el ojo cuadrado a usted. ¿Por qué? Porque Dios no me mandó a ser fundamentalista, ni me mandó a ser bautista, ni me mandó a ser metodista, me mandó a ser de Cristo. Amén. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 1:15? 1:15 dice, porque ninguno que digas que fuiste bautizados en mi nombre, porque la gente tiende a decir así, ¿verdad? Pues Pablo me bautizó, pues Cefas me bautizó. ¿Quién es Cefas? Pedro, ¿va? Los que judaizaban en Corintios, ¿va? Apolo, ¿va? Apolo fue un gran estudioso de la palabra de Dios, un gran teólogo, ¿verdad? De Alejandría, que también trabajó con Pablo en las iglesias, ¿va? Y uno decía, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, ¿verdad? Incluso hasta mismo Pablo dice, hasta son de mí, ¿verdad? Y válgame Dios, pues yo ninguno he bautizado para que digan que soy de mí. ¿Qué quiere decir bautizado? O sea, que haya vuelto a nacer en mí. Y es lo que vemos hoy en día, que hay muchas personas que dicen, gracias a mi pastor que me bautizó, gracias a mi pastor que me evangelizó. Pues un pastor también te puede evangelizar demoníacamente, si tú no lees las escrituras, si no las estudias, ¿verdad? Y mi padre espiritual, tienden a decir eso. Tenemos un programa de la falsa paternidad espiritual, que es una doctrina nueva entre 10 y 15 años que está invadida en las iglesias hispanas. Que al pastor lo llaman papá y a la pastora le dicen mamá María. Increíble, pero cierto. Entonces es muy importante, hermano, porque la gente tiende a decir, yo soy bautista, yo soy fundamentalista, yo soy y nadie dice, yo soy de Cristo. Imagínese. Yo, como dice punto y coma, yo soy de Cristo, dice, yo soy de Cristo. Sí. Entonces, pastor, nosotros podemos estar divididos sin darnos cuenta. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el príncipe del aire, el engaño, va a estar dentro de las iglesias. ¿Qué es
¿Qué es apostatar? Apostatar es desviarse de la fe, pero a través de una herejía. Y la definición de una herejía es algo enseñado incorrectamente. Te invitamos a que seas parte de nuestras plataformas, ya sea en Facebook, en Prédicas del Cafetín, o puedes presionar los hashtags allá arriba en búsqueda, y también en YouTube por Carlos Rendimín Sánchez Pastor. Ahí también puedes buscarlos en los hashtags. Presiona like y la carita del payasito para que te suscribas. Pero eso sí, pasa la voz. O sea, Dios te bendiga. Entonces, si hay pastores, hay pastoras. Entonces, si hay esto, hay lo otro. Entonces, si dice... Si hay apóstoles, apóstoles. Si dicen en el Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, los borraron del libro de la vida, entonces la salvación se pierde. Entonces, deducen falsamente, o sea, no leen la Biblia, no la trazan bien, no hay un contexto, no hay una enseñanza verídica, no hay una sana doctrina. Y entonces hay división. Entonces, ¿qué tan peligroso es estar dividido, pastor, de la sana doctrina? Bueno, ponga mucha atención en lo que nos están viendo a través de ese ojo mágico, ¿verdad? Como dice el hermano. Si usted está dividido y no se ha dado cuenta, usted no es salvo. Usted no es salvo. Simplemente, si usted está en una iglesia donde se predica la sana doctrina y usted está en desacuerdo con la sana doctrina, usted no es salvo. Porque nos revela Pablo, que le escribe a Timoteo, ¿verdad? Dice, cuídate de ti mismo y cuida la doctrina, porque salvará a muchos. La doctrina salvará a muchos. ¿Por qué la doctrina? La buena enseñanza. ¿Por qué? Porque los que tienen la buena enseñanza, esos son hijos de Dios. Wow. Al estar divididos nos desenfocamos, pastor, del principal propósito de Dios. Claro que sí, ¿verdad? Porque cuando tú estás dividido dices, no, pues no es importante predicar el evangelio, vamos a ver a las viejitas al hospital, vamos a darles de comer a fulano de tal, vamos a hacer esto, vamos a hacer un evento de los niños, vamos a tener noche de matrimonios, vamos a tener noche de caballeros. Eso es desenfoque, eso es estar dividido. Si usted está en una iglesia así, usted está en una iglesia de rompecabezas. Es importante, wow. Esta palabra es importante de verdad, y ojo pelado a todos los que nos están viendo, porque aquí se está tratando de la vida espiritual. De la vida espiritual. Y estamos hablando de su salvación. Si usted está dividido, usted no es salvo. ¿Por qué? Porque para ser salvo se necesita estar unido en el espíritu, en su mente, en su cuerpo. Pastor, es preocupante este tema y es delicado este tema. Esto es como darle clases a uno de si uno fuera médico de cirugía, prácticamente, porque está la vida y la muerte ahí de la persona. Si, un ejemplo, y viene esta pregunta, predicar el evangelio sin sabiduría es peligroso. Claro que sí, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puedes mandar a alguien al infierno. Sin palabras. A la muerte, a la separación eterna de Dios. Por eso se llama división, porque ya no está dentro de lo que es Dios, ¿va? Ya estás dividido. Y es muy importante eso, querido hermano, porque como usted dice, es una enseñanza muy importante, porque esta enseñanza de 1 Corintios capítulo 1, de está dividido Cristo, es un bistec, no es lechita para los que están comenzando en los caminos de Dios. Este es un bistec, que usted sepa realmente si usted no tiene el mismo sentir, la misma mente y las mismas acciones, usted no es parte del cuerpo de Cristo. Pastor, ¿cómo hacemos vana la cruz de Cristo? Bueno, hacemos vana la cruz de Cristo cuando predicamos mal el evangelio. A mucha gente no predica el evangelio tal y como es. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las escrituras. Dice, no, que Cristo te ama, que Él murió por ti, y lo decoran. Y dice Pablo que decorándolo no ganas nada. Dice, haces vana la cruz, ¿se fija? ¿Por qué? Porque el mensaje es de Dios y el mensaje no es de nosotros. Ya. Pastor, entonces, ¿cuál es lo más importante de este mensaje de que Cristo está dividido? Bueno, el mensaje más importante es que hagas lo que hagas, y tú que nos estás viendo a través de las redes sociales,
apégate a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Todo lo que está de Romanos a Filemón, que Pablo, apóstol de los gentiles, Romanos 11:13, fue encomendado para la iglesia. Cuando tú sepas todo eso de memoria, de corazón, entonces ponte a buscar el Nuevo Testamento si hay juezas o pastoras que pastoran chiveos. Exactamente. Pero mientras tanto, no. Pastor, y entonces, ¿cómo podemos estar perfectamente unidos como cuerpo de Cristo? Bueno, como dice Pablo, va en un mismo espíritu que nos revela en Efesios 4, del 4 al 5, ¿verdad? Los 7 unos, ¿verdad? Una misma mente y un mismo parecer, un mismo comportamiento. Somos un cuerpo. Entonces ya funcionamos como iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Porque si usted, por ejemplo, dice, no, pues no voy a la iglesia hoy, usted tiene otro parecer, no tiene esa necesidad como el otro. Yo necesito estar en la iglesia, porque si es el mejor lugar que puedo estar, porque yo amo a Dios y quiero estar ahí. Entonces vemos que hay mucha división y esa división te puede llevar a la condenación. Bueno, para los que nos están viendo, si ustedes nos están en una iglesia que tenga la sana doctrina y quiere pertenecer a una iglesia de la sana doctrina, empiece primeramente por leer, ¿verdad? Y aquellos que nos están viendo por primera vez que no tienen al Señor en su corazón, pastor, ¿qué le podemos enseñar? Bueno, para que tú no seas dividido jamás y estés dentro del cuerpo de Cristo, tú necesitas creer lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El Evangelio de la gracia, el Evangelio de la paz, el Evangelio de Dios, que se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que Cristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que si tú crees en esa sangre preciosa que Jesucristo derramó para limpiar todos nuestros pecados y para hacernos una nueva criatura, yo te aseguro, querido hermano, que tú jamás vas a estar dividido, tú vas a estar dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la sana doctrina. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pasa la voz. Dios te bendiga.